Israel afirma que sus tropas han entrado en la mayor ciudad del sur de Gaza, Khan Yunis, y que sus fuerzas han alcanzado el centro de la localidad. Otros efectivos la rodean. Según los comandantes israelíes, sus unidades están librando algunos de los combates más intensos hasta la fecha. Israel sostiene que su objetivo es eliminar a Hamás. Cientos de miles de personas han sido evacuadas a zonas humanitarias, mientras la ONU asegura que ningún lugar de Gaza es seguro. Los sobrevivientes buscan entre los escombros de un edificio destruido, tras ser alcanzado por misiles israelíes esta madrugada. Había 30 personas dentro de la casa, 20 de ellas niños. Nos bombardearon y todo se derrumbó sobre nosotros. Ninguno ha salido de la vivienda en buenas condiciones, todos están heridos. Según Naciones Unidas, cerca de 1,9 millones de gazatíes han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra. Muchos han acabado aquí, en Khan Yunis. Ahora la segunda ciudad más grande de Gaza es un campo de batalla. Israel asegura que lucha en el sur contra bastiones de Hamás. Ambos bandos informan de que los combates están siendo encarnizados, dejando a los civiles sin ningún lugar a donde ir. Todos mis colegas veteranos han sido muy claros, incluido el secretario general, al decir que no hay lugares seguros en Gaza. El principal hospital de Khan Yunis está desbordado. La ONU asegura que la entrega de ayuda humanitaria está siendo imposible debido a los combates. Mientras tanto, siguen llegando heridos, así como fallecidos. La devastación en Khan Yunis ha dejado a muchos palestinos con la sensación de que el mundo les ha dado la espalda. Necesitamos a alguien que esté de nuestro lado. Necesitamos que alguien encuentre una solución. Tras el breve alto el fuego entre Israel y Hamás, los combates se reanudaron con la misma intensidad. Y seguimos con el conflicto de Israel y Hamás. El ejército israelí ha informado este miércoles de que sus tropas han atacado unos 250 objetivos terroristas en la franja de Gaza en las últimas 24 horas. Más con nuestra enviada especial Jenny Pérez en Jerusalén. ¿Cuál es la situación? Este día 61 de la guerra habla lamentablemente de una profundización y extensión del conflicto. Este miércoles fueron detectados el ingreso de varios proyectiles desde el Líbano hacia el centro de Israel que cayeron en ciudades o lugares poco poblados, quiero decir, según la versión del ejército israelí, que también confirmaba que han encontrado lo que llamaron el mayor depósito de armas de Hamás. Esto es en la franja de Gaza, en el norte, en Khan Yunis, donde tú hacías mención de esa operación de combates con Hamás. A esta hora dice el ejército israelí que ese hallazgo confirma de que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos por cuanto fueron encontrados cerca aparentemente de escuelas y de edificios ocupados por civiles. Además, dentro de todo esto hay que decir que Hamás ha vuelto a actualizar la cifra de muertos, habla de casi 17.000 muertos, civiles muertos, dicen, desde el inicio de la guerra por los bombardeos y por los combates israelíes, entre ellos más de 7.000 menores de edad. Tenemos que decir que ante la imposibilidad de Deutsche Welle, como otros medios internacionales, de ingresar a la franja de Gaza, para nosotros es imposible confirmar todas estas informaciones de forma independiente. Claro, bueno, por otra parte, Israel revocó el visado de la coordinadora humanitaria de la ONU. ¿Cómo justifica el gobierno israelí esta decisión? La revocación de la visa de la alta funcionaria de Naciones Unidas se puede explicar, dicen las autoridades israelíes, en lo que consideran la alta parcialidad, evidente parcialidad de este organismo hacia lo que tiene que ver con el trabajo de Naciones Unidas en este conflicto entre Israel y Hamás. Hablan concretamente que hasta ahora no han condenado la masacre de civiles ocurrida del 7 de octubre, donde murieron 1.200 personas. Además, han guardado silencio, dicen, las decenas de casos documentados de violaciones, mutilaciones y de violaciones sexuales por parte de miembros de Hamás aquel día de la masacre, y también de no haber ayudado o prestado asistencia, dice la denuncia,
a los rehenes israelíes que estuvieron en la franja de Gaza, pese a que era parte del acuerdo alcanzado con Hamas. Pero lamentablemente la lista de descargos, estas denuncias que hacen ONGs israelíes hacia Naciones Unidas es mucho más profunda que eso y habla de mucha desconfianza. Cito, por ejemplo, lo que ha dicho Jewish Policy Center, ha dicho que el personal de Naciones Unidas en los territorios ocupados palestinos no es independiente. Dicen que hay 23.000 funcionarios que son palestinos, 100 de ellos solamente corresponden a oficiales internacionales de la ONU, y dice incluso otra ONG, ONU Watch, más allá, que entre los funcionarios palestinos hay combatientes de Hamas. Citan, por ejemplo, un testimonio en la prensa israelí de uno de los rehenes, un niño que dijo que estuvo bajo custodia de un profesor de una de las escuelas de la ONU. Son descargos evidentemente bastante sensibles, bastante graves, y que llegan en un momento donde la ayuda humanitaria, la ayuda profesional es absolutamente indispensable en la franja de Gaza. Hasta donde sabemos, todavía este organismo, la Organización para los Refugiados Palestinos de la ONU, no ha hecho una respuesta oficial respecto a estas graves acusaciones. Muchísimas gracias, Jenny Pérez, desde Jerusalén. En efecto, no hay aún una respuesta de Naciones Unidas ante las denuncias israelíes, pero la organización sí se ha pronunciado sobre la difícil situación humanitaria en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha invocado el artículo 99 de la Carta de la organización para pedir al Consejo de Seguridad que presione para establecer un alto el fuego humanitario en la franja. Es la primera vez que usa este mecanismo desde que fue elegido. La situación se está deteriorando rápidamente hasta convertirse en una catástrofe con implicaciones potencialmente irreversibles, así lo ha afirmado Guterres este miércoles. Según fuentes diplomáticas, los miembros del Consejo están trabajando en un nuevo proyecto de resolución centrado en la ayuda humanitaria. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado del alto riesgo de que se cometan nuevos crímenes de guerra en la franja. Dice que los civiles siguen siendo bombardeados implacablemente por Israel y castigados colectivamente. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos asegura que lo que viven los palestinos es un horror absoluto. Sobre esto hablamos antes de esta emisión con Marta Lorenzo, directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Europa. Entre otras cosas, nos ha descrito esas terribles condiciones a las que se enfrentan los civiles en Gaza. Pues hemos pasado de una situación de crisis humanitaria hacia una situación de casi catástrofe humanitaria. Lo que estamos viendo en las últimas 24 horas es un desplazamiento masivo hacia el sur, más de 60.000 personas que están intentando acceder a las instalaciones de la ONU. Desafortunadamente, nuestra capacidad está sobrepasada. Tenemos más de 1,2 millones de personas albergadas en estas instalaciones en condiciones infrahumanas. Falta de todo, falta agua, falta comida, las condiciones higiénicas son muy malas, y también esta misma situación se replica para la gente que está fuera de los albergues de Naciones Unidas. Realmente no hay ningún lugar seguro en Gaza. La violencia y los bombardeos se han intensificado y ya no podemos garantizar la protección de las personas desplazadas internas dentro de nuestras instalaciones. El secretario de la ONU, general de la ONU, Antonio Guterres, insta al Consejo de Seguridad a presionar para evitar esa catástrofe humana en Gaza. ¿Qué se puede hacer? ¿Ve la ONU alguna posibilidad aún de que se abran corredores humanitarios para que los civiles puedan ser evacuados nuevamente? Bueno, los corredores humanitarios o las zonas humanitarias tienen que ser acordadas por todas las partes del conflicto. Lo que hemos visto desde que empezó esta guerra es que se le ha pedido a la población civil del norte de Gaza evacuar hacia el sur, y hemos visto que eso no ha garantizado necesariamente su protección. Solo con recordar nuestras propias instalaciones, el 50% de ellas han sido dañadas o directamente atacadas en el sur, y 50% de las personas de nuestro personal que han fallecido también ha sido en el sur. Estamos hablando de 130 de nuestros colegas que han fallecido en el sur. Realmente no hay ningún lugar seguro. Lo que necesitamos es
una pausa, perdón, un alto al fuego humanitario que sea duradero. Necesitamos que la ayuda humanitaria se incremente sustancialmente para poder atender unas necesidades que son sin precedentes. Usted lo había dicho, falta alimentos, falta agua y además hay preocupación por la propagación de enfermedades en las zonas de conflicto. La Organización Mundial de la Salud lo advertía esta semana. ¿Qué tan dramática es la situación en ese sentido? Pues muy dramática, porque con la ofensiva que ha comenzado ahora en el sur hemos, por ejemplo, perdido acceso a la planta de desalinización de agua que existía en Jañones. Con lo cual no hay agua para tantísima gente que se ha desplazado hacia el sur. Hay que pensar que estamos hablando de casi 1,9 millones de personas en un tercio de lo que era el territorio de la Franja de Gaza. No hay agua, no hay comida, las condiciones higiénicas son muy malas, no existen medicamentos suficientes. Por ejemplo, estamos viendo que en algunos de nuestros albergues pues se comparte un baño cada 200 personas, una ducha cada 700 personas, y estamos hablando de personas mayores, discapacitados, niños, heridos. Son condiciones muy difíciles. Señora Marta Lorenzo, muchísimas gracias por esta entrevista para DW. Hablábamos con la directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Europa. A ustedes.